Gloria a Dios. Buenos días, hermanos, hermanas, presentes y todos aquellos que ya en las redes sociales están en este momento esperando recibir este mensaje. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y bueno, vamos a dar inicio al mensaje de este día, ya después de haber alabado y adorado a nuestro Dios. Pero no sin antes, les invito a que inclinemos nuestro rostro y nos pongamos en las manos de Dios para que sea Dios quien nos hable, no el hombre. Dios ha hablado a mi corazón y ahora Dios quiere hablarte a ti por medio de mis labios. Oramos. Padre santo, bueno, Jehová de los ejércitos, Dios todopoderoso, a ti damos la gloria, la honra. A ti hemos traído la alabanza y la adoración, porque solamente tú eres digno, Señor. Padre, en este momento que me dispongo a exponer tu palabra, yo te pido, Señor, que tú estés conmigo. Que a través de mis labios, Señor, hables a tu pueblo. Que unjas esos labios, Señor, y que tomes todo mi ser para que sea tú, Señor, hablando y no el hombre. Yo solamente quiero ser un instrumento útil en tus manos. Úsame, Señor, para gloria de tu nombre. Y lleva este mensaje a todos aquellos que tú tengas de ellos misericordia. Padre, como dice, que no es de todos el ganar la carrera, sino de todos aquellos de quien tienes misericordia. Padre, aquí estoy, me pongo en tus manos. Y te pido, Señor, que pongas vallado alrededor nuestro y alrededor de todos aquellos que en este momento están allá en las redes sociales esperando a recibir este mensaje. Pon vallado, Señor, para que el diablo no tenga ninguna parte ni suerte en esto y no haga ninguna disturbación, para que podamos estar en cuerpo, alma y espíritu presentes para tu gloria, presentes para ser edificados. Y todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a meditar en este mensaje hoy, domingo 27 de febrero del año 2021. El título, domingo 7 de febrero del 2021. El título de este mensaje es De la esclavitud a la libertad, o a la esclavitud de otro. Es un título de este mensaje que te va a aclarar muchas cosas hoy, como lo ha hecho Dios conmigo. Vas a entender cosas que yo te aseguro que no has entendido. Y lo digo por mí. Tengo ya 28 años y cada vez que me pongo a buscar a Dios para que me dé el mensaje para su pueblo, siempre me sorprende con cosas que yo no sabía. Por eso su palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Y eso, hermanos, hermanas, yo lo disfruto, lo he vivido, lo sigo viviendo. Bueno, de la esclavitud a la libertad o a la esclavitud de otro. Es el título del mensaje, y ya que entremos en materia, en la lectura, vas a entender el porqué, el nombre de ese título. Bueno, para empezar, nosotros sabemos que Jesús vino. Que Jesús vino porque el hombre vivía en pecado. Ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, y el verso 34, miren lo que nos dice ahí Juan 8:34.
dice: Jesús le respondió: de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahí vemos que todo el ser humano, descendiente de Adán y Eva, vino a ser esclavo del pecado. Y aquí Jesús lo está diciendo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahí en Romanos capítulo 6, verso 23, vamos a leerlo para que entremos en el mensaje. Romanos capítulo 6, verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva que Dios da es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. Entonces ya vimos que toda la humanidad está bajo la esclavitud del pecado, y como consecuencia la paga que va a recibir va a ser la muerte. Ahora Romanos capítulo 3, verso 23. Miren lo que nos habla ahí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué estamos viendo aquí a través de estos tres pasajes que hemos leído? Primeramente vemos que el hombre es esclavo del pecado. Enseguida vemos que la paga por su pecado va a ser la muerte. Y vemos que como todos pecaron, todos, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que nos habla la palabra. Cuando Jesús vino a darnos una oportunidad. Jesús no tenía por qué venir a sufrir, pero Él lo hizo por amor, por ver a la obra de sus manos viviendo en el pecado, sirviéndole a otro que es al diablo. Porque Jesús mismo dijo que toda la humanidad está bajo la orden de Satanás, que toda la humanidad que vive en el pecado son hijos del diablo. Eso dijo Jesús. Pero Jesús vino a darnos una oportunidad. Vamos a ver qué nos dice en Lucas capítulo 9, verso 54. Lucas 9, 54. Vamos a ir leyendo unos pasajes enfocados en el tema que estamos leyendo, que el título del mensaje. Lucas 9, 59. Dice así la palabra del Señor. Lucas 9, 59. Jesús le dijo: Lucas 9, 59 y 60. Dice: y dijo a otro: sígueme. Él dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Aquí vemos cómo Jesús vino a darnos una oportunidad. Aquí vemos que Jesús le dijo a ese hombre, a un hombre ahí: sígueme. Pero este hombre puso una excusa, como toda la humanidad hoy en día que le predican, siempre pone sus excusas. Este hombre dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. El ser humano siempre pone primero
lo que a él le interesa, mas no lo que él necesita. Una cosa es que te intereses algo, que te intereses de algo, y otra cosa es que lo necesites. Y este hombre estaba interesado en que primero iba a sepultar a su padre. Él quería enterrar a su padre. Ahora, no sabemos si lo tenía muerto allá tendido en su casa, o le decía, espera hasta que mi padre se muera, entonces yo te sigo. Pero sea cual fuere la cosa, lo que está diciendo Jesús aquí, que tienes que dejar todo y seguirlo. Cuando se te llega a hacer la invitación y tú pones primero otras cosas, no estás desechando, no estás despreciando al que te está hablando, estás despreciando a Jesús. Por eso aquí Jesús le dijo que dejaran los muertos, que enterraran a sus muertos. O sea, se refería que dejara a su muerto, que lo enterraran los muertos, o sea, el mundo, porque el mundo está muerto espiritualmente. El mundo está muerto. Y ahí lo dice en Efesios capítulo 4, verso 8. Vamos a leerlo para que veamos que es Dios el que va hablando. Efesios capítulo 4 y el verso... Efesios 4 y el verso 8, y dice así: por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Perdón, me equivoqué, hermano, no es este. Pero hay otro, el pasaje este donde dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos por nuestros delitos y pecados. Entonces, lo habla en Romanos, pero bueno, el punto es que aquí el Señor nos hace ver que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Romanos también lo dice, lo leímos al principio, que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, aquí a través de esa escritura nos podemos dar cuenta que Jesús vino a darnos una oportunidad. Y vamos a ver lo que nos dice ahí en Lucas, capítulo 15, versos 23 y 24. Un ejemplo para que nos pone el Señor para ti y para mí. Lucas capítulo 15, versos 23 y 24. Ahí se refiere a la parábola del hijo pródigo. Ahí a eso se refiere. ¿Cómo es que el hijo pródigo pidió a su padre su parte de herencia y se fue y lo malgastó? Pero él dijo en el verso 23 y 24, cuando el hijo reconoció su pecado y su maldad, volvió a su padre. ¿Y qué hizo? El padre dice que lo recibió, lo abrazó, mandó ponerle el anillo, mandó vestirlo, ropas reales, y luego les dijo a sus criados en el verso 23, traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Fíjense lo que está diciendo. El padre dice que lo recibió, lo vistió, lo besó y mandó que hicieran fiesta, que trajeran el becerro gordo y que hicieran fiesta. ¿Por qué? Porque iban a celebrar que su hijo era muerto y había resucitado. Así es cuando la palabra de Dios te llega. Y cuando tú reconoces como el hijo pródigo y cuando vas al Padre y le pides perdón, dice la Escritura que los ángeles en el cielo hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente, cuando un hombre nuevo se está inscribiendo en el libro de la vida.
¿Por qué? Aquí dice, porque muerto era, dice mi hijo, y ha resucitado. Y eso es lo que nosotros somos. Estamos muertos, pero Cristo vino para resucitarnos, a darnos una oportunidad. Dice en el verso 24, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. La Escritura dice que Cristo vino a salvar todo lo que se había perdido. A eso vino. Y aquí nos mencionan los dos, que el mundo estaba muerto y por eso Cristo vino a revivirlo. El mundo estaba perdido y Cristo vino a salvarlo. Y es por medio de su palabra. Aquí vemos en Lucas, aquí vemos a través de lo que leímos de Lucas, el ejemplo muy claro de Dios y la obra de sus manos, nosotros, y de su Hijo. Ahí vemos todo el paquete completo. Ahora, vamos a ver qué nos habla ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, y vamos a leer el verso 24. Dice Juan capítulo 5, verso 24, dice así: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjense qué bonito habla aquí. Aquí está hablando Jesús, que el que oye la palabra de él, dice, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Miren lo que nos sigue diciendo en el verso 25. De cierto les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Aquí está hablando totalmente de toda la humanidad. No se está refiriendo a los muertos. Se está refiriendo a los muertos vivos. Por eso dice en el 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y en el verso 25 dice, de cierto les digo que viene la hora, o sea, les dijo, viene la hora, y luego les dice, y ahora es, o sea, en este momento, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, refiriéndose a todo el mundo. Por eso Jesús no va a venir a levantar su pueblo, su iglesia, hasta que no se haya predicado el Evangelio de Jesucristo, hasta que no se haya predicado el mensaje de salvación a toda la humanidad. Nosotros no podemos saber cuántos faltan, pero Dios sí sabe cuántos faltan que se les predique. Y aquí nos dice en el versículo 25, ¿verdad? Dice que viene la hora y luego les dice, y ahora es, o sea, desde este momento, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. O sea, les empezó a predicar a multitudes, y los que la oyeren, no literalmente el que la oiga, sino el que la oiga, la entienda y la ponga por obra. Ese es el que va a alcanzar la salvación. Vamos a ver qué nos dice en el verso 28, que nos sigue hablando Jesús. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Fíjense lo que está diciendo Jesús aquí tan claro, que viene la hora cuando todos los que estén en los sepulcros
oirán su voz. Ahí sí se está refiriendo a los muertos, a los que fueron ya sepultados, que van a oír su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que va a haber resurrección de muertos y de vivos. Muertos y vivos muertos. Va a haber la resurrección. Dice que los que hicieron lo malo van a resucitar para condenación. Pero los que hicieron lo bueno van a resucitar para vida. De este pasaje, la religión popular que todo el mundo conocimos enseña que solamente haciendo buenas obras nos salvamos. Y hay mucha gente de esa religión muy buena, que hace buenas obras, y muchas veces mejor que ni los cristianos que se dicen cristianos, porque ellos lo hacen de corazón, porque han creído que haciendo esas buenas obras van a ser salvos. Un ejemplo que vemos bien claro, lo vemos allá con Cornelio. Dice la escritura que Cornelio era muy bueno, pero no era salvo. No era salvo. Vemos Pablo, era un hombre muy religioso, amador de Dios, conocedor de la palabra, pero no la entendía. Amaba a Dios con todo su corazón, pero bajo enseñanzas religiosas. Y vemos que eso no lo llevó a adquirir la salvación, hasta que verdaderamente tuvo el encuentro con Jesucristo. Porque no hay un ser humano que se salve sin haber escuchado la palabra de Dios. Por eso lo que leímos anteriormente dice que todos, viene la hora, dice, que todos, dice, van a escuchar la palabra de Dios. Van a oír la voz del Hijo de Dios. Dice, en Efesios capítulo 2, verso 1, es donde yo les mencioné Efesios 4, 8. Es Efesios 2, 1, es donde él dice que él dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros ya traíamos esa muerte. Nosotros éramos hijos de muerte. ¿Por qué? Porque ya estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Jesús vino y nos dio vida. Vamos a ver ahora ahí en Mateo capítulo 27, viene lo más fuerte del mensaje, hermanos. Mateo capítulo 27, y vamos a leer versos 50 al 53. Dice así la palabra del Señor. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Qué cosa es lo que vemos aquí? Yo esto, créanme que no lo había entendido yo. No lo había entendido hasta hoy. Dice aquí Jesús que Jesús
cuando estaba ya en la cruz del Calvario, ya para morir, dice que clamó al Padre a gran voz y entregó el Espíritu. Pero dice que en ese momento, cuando Él murió, dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y las rocas se partieron. Las rocas. Recordemos que antes a la gente la sepultaban y les ponían una roca enfrente para tapar la sepultura. No era como en estos tiempos que hacen la fosa y lo meten y luego lo tapan con tierra. Era la costumbre que así lo sepultaban. Entonces aquí dice que las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Oigan, qué tremendo. ¿Y qué pasó cuando se abrieron los sepulcros? Muchos cuerpos. ¿De quién? De santos. De santos que habían dormido, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Quiere decir que cuando Jesús murió, en ese momento dice que Jesús resucitó, porque era necesario que Él muriera para nosotros tener vida. Cuando Jesús murió, dice que se abrieron los sepulcros, las rocas se partieron y se abrieron, y los santos, quiere decir los que habían creído en Jesús y que ya habían muerto. Recordemos que Jesús ya llevaba 3 años y medio predicando. Desde que Él nació hasta cuando murió, a los 30 años empezó a predicar. Fue cuando fue bautizado. A los 33 y medio fue cuando lo crucificaron. Por 3 años y medio Jesús anduvo predicando el evangelio, y la gente que murió en ese tiempo, oigan esto, no más antes, la gente que murió de cuando creyó a Jesús, cuando Jesús empezó a predicar, esos fueron los que se levantaron, resucitaron. Y dice que después de que Jesús resucitó, recordemos que Jesús resucitó al tercer día, los santos que resucitaron, dice que ya cuando Jesús resucitó fue cuando fueron a la ciudad, a la santa ciudad. Antes no. Antes nomás dice que se levantaron. Y recordemos dónde fue crucificado Jesús. Allá en el Gólgota. Y los sepulcros estaban lejos de la ciudad. No estaban en la ciudad. Entonces cuando los sepulcros se abren, los muertos, los santos que habían creído en Jesús se levantan. Y yo creo anduvieron caminando por allá, pero no entraron a la ciudad. Porque aquí dice bien claro que ellos no entraron a la ciudad. Dice el verso 53, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea que después de la resurrección de Él. ¿Por qué después? Porque la Biblia dice que Jesús es el primero en la resurrección de los muertos. El primero que iba a subir al cielo. Nadie podía subir al cielo antes que Él, de los muertos. Por eso cuando Jesús resucitó, que se abrieron cuando lo crucificaron y murió, se abrieron las tumbas. ¿Con qué propósito? Bueno, primero porque aquellos ya habían creído que aunque murieran iban a resucitar. No sabían cuándo. Nosotros ahorita si moremos ya sabemos cuándo vamos a resucitar. Aquellos no sabían. Todavía no se les daba esa enseñanza. Pero cuando Jesús murió y aquellos resucitaron, dice la escritura que Jesús anduvo 40 días y aquellos hombres se anduvieron presentando a la gente. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito? Para que la gente creyera. ¿Ustedes creen que no conocieron a esos que andaban, que ya habían muerto y que se les presentan vivos? ¿Ustedes no creen que
que todos ya sabían de que Jesús había resucitado? ¿Ustedes no creen que la gente no sabía que Jesús resucitaba muertos? Por esa razón es que Jesús resucita a esos muertos cuando Él muere para testimonio, para que siguieran creyendo aquellos. Y ahora te lo dice a ti, me lo dice a mí, para que sigamos creyendo. Y aquellos que no han creído, empiecen a creer. Aquí vemos entonces que resucitaron. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué razón es que estos, para testimonio, resucitaron? Pero, ¿dónde estaban? La Biblia dice que cuando el hombre muere hay dos lugares donde van. El paraíso, que le prometió a aquel hombre en la cruz cuando Jesús antes de morir le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el infierno también. Entonces, antes de la ley, antes de que viniera Cristo, la Biblia dice que todos los muertos estaban en cárceles de oscuridad y que Jesús fue y les predicó el evangelio. Allá en 1 de Pedro 3:18, ahí lo dice, que fue y les predicó el evangelio a esos muertos. ¿Para qué les predicó el evangelio? Para que también los que creyeran alcanzaran la salvación. Ahora, la Biblia dice que estos hombres resucitaron. ¿Por qué? Porque esos hombres no podían ir a las cárceles de oscuridad porque ya habían creído en Jesús. Esos hombres, yo creo que estaban al igual que Lázaro durmiendo en la tumba, porque Lázaro tampoco podía ir al infierno y ni podía resucitar, ir al paraíso, porque tenía que ser primero Jesús. Entonces yo creo que estos hombres, sus almas estaban durmiendo en los sepulcros y de ahí los levantó el Señor. ¡Qué precioso! Ahora, vemos ahí en Mateo, vamos a ver en Mateo, capítulo 22. Ahí en Mateo capítulo 22, ahí nos vamos a meditar del verso 23 al 33. Y es la pregunta acerca de la resurrección. Dice que los saduceos, aquel día vinieron los saduceos, a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: maestro, Moisés dijo que si alguno muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Eso decían porque ellos no creían en la resurrección. Así como hoy en día andas predicando, y lo digo por mí porque yo me he encontrado mucha gente así de este estilo de personas ignorantes, porque dicen: no, nadie sabe, mi hermano es uno de ellos. No, yo amo a Dios, Él sabe que yo lo amo. Y nadie sabe, solo Dios sabe. No creen en la resurrección. Estos saduceos no creían en la resurrección. Cuando Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ellos no creían en la resurrección, y como sabían las escrituras, aunque no las entendían del todo, ¿cómo le dijeron de lo que Moisés había escrito? Que el hermano, si muere y no tiene hijos, si el marido muere y no tiene hijos con la mujer, tiene que dejarle la mujer al hermano para que el hermano se meta con la mujer, se case con ella o se junte con ella, qué sé yo, y tenga hijos para su hermano. Entonces, ¿cómo menciona de este ejemplo de esa mujer que que los 7 hermanos pasaron por ella? Y dice: y finalmente murió ella. ¿De cuál de los 7 va a ser ella mujer? ¿Y cuál fue la divina respuesta? Jesús les dice:
ustedes le hierran porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Y aquí ya habla acerca de la resurrección. Miren, aquí dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Quiénes van a ser así? Los que resuciten en la resurrección. Luego dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ahí está hablando de la resurrección de los muertos, muertos. ¿No han leído lo que les fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ok, aquí está hablando Jesús acerca de las dos resurrecciones. Acerca de los muertos, Jesús les dijo, Dios no es Dios de ellos. De los muertos, Dios no es Dios de ellos. Dios es Dios de los vivos. Y la resurrección de los vivos dice que no se van a casar ni se van a dar en casamiento. Dice, sino que serán como los ángeles de Dios. ¿En dónde van a ser como los ángeles de Dios? ¿En dónde? En el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque nosotros vamos a llegar al cielo, pero no nos vamos a quedar en el cielo. Mientras estemos en el cielo, no va a haber casamientos allá. Vamos a ser semejante a los ángeles. ¿Cómo están los ángeles? Alabando, adorando a Dios todo el tiempo. Y no tienen relación sexual. A eso se refiere aquí cuando dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero recordemos que nosotros no somos para estar allá en el cielo. Nos lleva solamente para librarnos de la destrucción que va a haber aquí, de toda la humanidad, de la gran tribulación. Antes de destruir todo, recordemos que Jesús baja y establece su reino. Ahí es donde vamos a vivir 1000 años aquí en la tierra, después de haber estado 7 años allá en el cielo, después de la resurrección. Vamos a estar 1000 años aquí viviendo y reinando con Cristo. Humanos, en cuerpo, alma y espíritu, al igual que Jesucristo. Porque Jesucristo resucitó y en cuerpo, en materia se fue al cielo. Y Él está en materia, en cuerpo humano, allá en el cielo. Y así va a venir a salvar, va a venir a salvarnos a nosotros a la resurrección. Nos lleva 7 años y luego baja a salvar al pueblo judío, a los que verdaderamente le crean cuando Él venga a salvarlos. Porque Él mismo les dijo cuando andaba predicando, viene la hora en que no me van a volver a ver más, hasta que no digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, cuando Él venga, al final del tiempo, donde termina el tiempo de esta generación, de la era de la gracia, y entra la nueva generación, la era del milenio. Es cuando Jesús viene y los salva. Destruye a todos aquellos que se levantan contra su pueblo y los que lo reciben los salva. Y termina, es cuando Él pisa tierra en el monte de los olivos. Se parte en dos porque no lo puede contener. Porque Jesús viene con todo su poder y su gloria. Porque viene a reinar sobre la tierra. Y todas las naciones le servirán y le adorarán. Es cuando Cristo va a establecer su reino aquí 1000 años. Ahí la Biblia no dice, pero yo creo que así como formó a Adán y a Eva en ese tiempo, también, y que le dijo que tuvieran su familia y la sojuzgaran, yo creo que en ese milenio también va a establecer su matrimonio con la familia.
porque Dios ama la familia. Por eso le dio al hombre su mujer, para que tuviera sus hijos. Y no creo que por 1000 años, por esa generación, no vaya a haber la familia. Y ya de ahí, pues ya viene la eternidad, ¿verdad? Entonces, aquí lo que estamos viendo a través de esta escritura es que los muertos van a resucitar, unos para vida eterna y otros para sufrimiento eterno. Ahora, vamos a leer, ya para concluir con esto. Y esto es lo más tremendo. Vamos a ver qué nos dice en Primera de Pedro. Primera de Pedro, y vamos a leer capítulo 4. Y vamos a leer el verso 6 y 7. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 6 y 7, dice así: porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Pedro está diciendo aquí, ¿por qué fue predicado el evangelio a los muertos? Recordemos que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Recordemos que todos heredamos la muerte, porque como dice que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. Pero no todos, sino todos aquellos que le creyeron. Y aquí Pedro nos está aclarando algo muy importante. Dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Por esto, ¿por qué? Porque Jesús quiere darte vida. Jesús quiere libertarte de la esclavitud del pecado. Jesús quiere resucitarte de los muertos. Él quiere hacerte libre. Y aquí dice que por esto ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Te acuerdas que leímos hace un momento que Jesús cuando murió se abrieron las tumbas y resucitaron muchos santos? Esos santos que resucitaron ya habían sido juzgados, porque la Biblia dice que todos vamos a ser juzgados, todos vamos a dar cuentas. Lo que la humanidad no sabe es que va a haber dos juicios. El primero es el tribunal de Cristo y el segundo es el juicio final para destrucción de todo. Aquí está hablando Pedro que el evangelio se predicó a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres. Cuando se te predica el evangelio y tú te arrepientes, le pides perdón a Dios, recuerda que tienes una cuenta con Dios. Tú le debes a Dios. Tú le pides perdón. Entonces, como Él vino a eso, a perdonarte, Él viene. Tú vienes a Él y te pones a cuentas. El Padre desde el Antiguo Testamento les decía lo mismo. Vengan a mí y estemos a cuentas. Vengan, yo les perdono todo, pero vengan a mí para que hagamos cuentas y ya queden bien. Cuando nosotros venimos a creer en Jesucristo, a aceptar a Jesucristo, nosotros en ese momento nos estamos poniendo a cuentas con Dios y quedamos en ceros. ¿Por qué? Porque en ese momento Él te juzga. Jesús, el Espíritu, te analiza, te perdona pecado tras pecado, pecado tras pecado. Tú no sabes todos los pecados que tienes. Él sabe hasta el que acabas de cometer hace un ratito. Entonces, en ese momento, somos juzgados según la carne, pero vivamos en espíritu según Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento fueron juzgados según la carne y estaban en las cárceles de oscuridad. Pero ya nosotros que somos de la era de la gracia, nosotros
somos juzgados y ya en ese momento según la carne, pero ya luego vamos a vivir según Dios, o sea, el Espíritu que Dios pone en nosotros para guiarnos, enseñarnos, cuidarnos, amonestarnos. Entonces ya vivimos en el Espíritu según Dios. ¿Por qué? Porque ya nos juzgó en la carne, ya te perdonó tus pecados, ya no tienes deuda con Dios. ¿Por qué? Porque Él pagó con su sangre todo lo que tú debías. Él pagó con su sangre todos tus pecados y te pagó a ti, te compró a ti y a mí. Y por esta razón dice que por esto fue predicado el Evangelio a los muertos, dice, para que sean juzgados en carne según los hombres. Y cuando dice a los muertos se refiere a todo el mundo, no los muertos, a los vivos, a los muertos vivos, muertos por el pecado. Entonces a eso vino Él, para eso se predicó el Evangelio a los muertos, para que vivan en espíritu según Dios, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues sobrios y velen en oración. Sean pues sobrios, dice, el fin de todas las cosas se acerca. Esto lo dijo Pedro hace casi 2000 años. ¿Cómo crees que estamos en estos tiempos? Jesús vino para darte libertad. Recuerda que éramos esclavos del pecado. Jesús vino a darte la libertad. Te voy a contar una anécdota y yo creo que lo vas a entender. Había un hombre muy bueno, como decía yo en la predicación anteriormente, hay hombres muy buenos. Había un hombre muy bueno que al mirar cómo estaban masacrando, maltratando a un esclavo, él sintió compasión de él y fue y le dijo a su amo: te lo compro. Y el amo dice: pues ¿para qué me sirve a este? Y lo agarra y se lo vende, y ya que lo paga se lo entrega. Y cuando se lo entrega, el nuevo amo agarra y le hace una carta de libertad y se la entrega y le dice: ¿esto qué es? Eres libre. Pero usted me ha comprado, mi amo. Usted me ha comprado. Yo le pertenezco. Sí, pero te compré para darte la libertad. Dice que le rogaba: no, lléveme con usted, permítame servirle, porque yo toda mi vida he sido esclavo, nací esclavo, no sé otra cosa más que ser esclavo. Ahora permítame servirle a usted. Qué hermoso que cuando Jesús llega a darte la libertad, liberándote del pecado, de la esclavitud del pecado, para que seas libre, ahí es donde Dios nos da el libre albedrío, por medio de Jesús en la dispensación de la gracia. Nosotros tenemos el libre albedrío. Tú escoges. Cuando escoges seguir a Cristo y te da la libertad, tú escoges si quieres seguir siendo esclavo de Cristo o quedarte en la libertad. Pero como toda tu vida has sido esclavo, naciste siendo esclavo, déjame decirte que no te vas a salvar. Vas a morir siempre siendo esclavo, pero de la esclavitud de donde Jesús te había sacado. ¿Por qué? Porque no sabes vivir en libertad. No sabes. Nosotros todos fuimos creados. Y tiene que haber alguien que nos vaya dirigiendo siempre. A la nación hay un presidente que la va dirigiendo. A la familia hay un padre que la va dirigiendo. En el matrimonio. En todo tiene que haber algo que te va dirigiendo. Porque si no te pierdes. Jesús llegó a darte la libertad para que ya no seas esclavo, sino que seas libre para escoger.
Por eso Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. ¿Y no quieren venir a mí? Jesús te dice, vengan a mí. Todos los que estén cansados, trabajados, yo los haré descansar. ¿Cuánta gente no vive en situaciones difíciles y siguen ahí por su necedad, por no querer rendirse a Cristo, por querer serle fieles a su religión antes que a su Creador? Por eso dijo Jesús, a libertad fueron llamados, no se hagan esclavos de los hombres. Y eso es lo que hace toda religiosidad. Esclaviza a los hombres y no les tienen la libertad para escoger ellos. No tienen esa libertad. Les imponen normas, cargas pesadas, doctrinas de hombres antes que la palabra de Dios. Este fue el mensaje de la esclavitud a la libertad o a la esclavitud de otro. Jesús ya compró tu libertad, ya te la dio. Ahora tú decides si quieres quedarte en libertad. ¿Sabes qué sigue de libertad? Cuando ya te das cuenta que ya eres libre en todo, viene el libertinaje, porque ya no te satisfaces con lo que tienes y viene el libertinaje. Es donde te vuelves otra vez a esclavizar en el pecado. Y en cambio, cuando tú quieres servirle a Jesús, al que te compró, quieres seguir siendo esclavo de Él, Él no te quiere como esclavo, Él te quiere como su hermano, como su siervo. Y por eso es que Él vino. Este fue el mensaje y es el grande deseo de mi corazón, que Dios haya hablado a tu vida y que hayas entendido verdaderamente el grande amor que Dios nos tiene. Dios quiere que ya vivas una vida de libertad, en amor, sirviéndole a Él, por amor. Que Dios te bendiga. Y si tienes alguna pregunta, yo te invito, llámame y con gusto atenderé tu llamada. Mi teléfono es área 210-557-8277 y radico en la ciudad de San Antonio, Texas. Pastor y evangelista Pedro Delgado, para servirles. Que Dios los bendiga. Amén.